Ahí estamos. Entonces, como les decía, vamos a mantener el mismo formato en esta clase porque es una clase, en el fondo, una exposición sobre no Inés de Suárez, ¿ya? No es Inés de Suárez. Los voy a mutear para que no se escuchen, los voy a silenciar a todos. Como les digo, mantenemos el formato, preguntas que hayan, lo que ustedes necesiten saber, dudas, todo eso lo dejamos para el final, ¿ya? Para que así yo pueda avanzar en la clase y me falta un tilde ahí, qué vergüenza. Y dejamos todo para el final. Como esta es la primera vez, ustedes estamos aquí en el Club de las Tertulias, que mi idea, como yo les dije de un principio, no es que todos estén obligados a leer, porque no todos aprendemos igual. Hay gente que simplemente no le gusta leer y prefiere ver películas y después se va metiendo en distintas cosas y lee Wikipedia y escucha podcasts. Ese es un poco el espíritu, ¿ya? Por supuesto que para mí la lectura fomenta la imaginación y se acuerdan que cuando uno veía una película en la vida real decía, pero ¿cómo? Si yo me lo imaginaba de esta forma en vez de esto. Entonces, por eso a mí me gusta leer, pero no es obligación. La idea de este club, como ustedes ya saben, es juntarnos 2 veces al mes. La primera vez que es esta, donde yo voy a contextualizar. Así que, hablando con ustedes mismos, me di cuenta que yo les iba a contar toda la vida de Inés de Suárez. Y después dijo, no, tengo que contarles todo lo que pasa alrededor para que ustedes, a través ya sea de la serie, de un podcast, de un libro, puedan ir descubriéndola. Ese es el espíritu de esto. Y la última clase sí ya vamos a hablar de ella, pero como ustedes van a haber visto y conocido más el personaje, probablemente sea más fácil ir conversándolo y lo vamos a ir como rescatando. También alguien me habló hoy día de que estaba escuchando el audiolibro, así que incluso para aquellas personas que no se pueden sentar a leer y que no les gusta, pueden escucharlo mientras cocinan, mientras caminan, mientras hagan lo que quieran hacer, ustedes pueden ir escuchando también el audiolibro que lo encontré brillante. A mí no se me ocurrió poner audiolibro, así que ya tenemos miles de formas de cómo acercarse al personaje, de cómo ustedes crean que es lo mejor. De aquí en adelante, a mí me encantaría que ustedes a través del grupo, sin hacer spoiler, que es bastante difícil, vayan poniéndome preguntas. O sea, yo tengo una persona de ustedes que me llamó y me dice, oye, hay calles. Yo conozco a Rodrigo de Quiroga porque mi amiga vive en la calle Rodrigo de Quiroga. Y yo como, sí, toda esta gente tiene calles. Entonces, hay un montón para que ustedes me vayan dando a mí también feedback de qué queremos saber al final de este ciclo. Y como con eso creo ya suficientemente dicho, les cuento que hoy día vamos a hablar de todo lo que hay alrededor de Inés de Suárez. No vamos a hablar otra vez el tilde, qué vergüenza, ya, y eso que me fijé y lo revisé, pero Suárez tiene tilde. Ojo, es Inés Suárez, ella firma Inés Suárez, porque Suárez viene de suero, y es decir, de suero, entonces aquí le estamos diciendo Inés de suero, ¿ya? Pero nosotros en Chile, que no encontré muy bien el motivo, le decimos Inés de Suárez y a mí me cuesta decir Inés Suárez, como que Inés Suárez es otra persona. Ella es efectivamente la primera española en llegar a Chile, obviamente no es la primera mujer, había mujeres acá, así que, pero sí la primera española. Y nosotros la tenemos asociada completamente a Pedro de Valdivia, pero lo que yo quiero que hagamos nosotros es descubrir que tiene valor por sí misma y que en la historia, sobre todo más antigua, la mujer siempre ha estado. Ya yo no soy de esa idea de que no, estamos relegadas de la vida. No, siempre hemos estado, solo que no han escrito sobre nosotras, no estamos en los papeles oficiales, pero siempre hemos estado presentes, ¿ya? Entonces aquí hay que ir a rescatarnos desde otras aristas y así como tenemos Pedro de Valdivia, el gran conquistador, tenemos a Inés de Suárez, su compañera, que es la heroína de Chile, porque hay más, hay muchas más mujeres y hoy día se las voy a nombrar brevemente. Tenemos que entender que estamos en una época donde estamos pasando de la época medieval a la época moderna. ¿Qué significa eso? Obviamente, a ver, cuando nosotros tenemos estas diferenciaciones son para poder estudiar la historia. No es que un día yo me acosté medieval y al día siguiente me desperté moderno, sino que es un proceso largo para nosotros desde el presente estudiar el pasado. ¿Qué es ser medieval? Medieval es sentirse completamente insignificante frente a Dios. Dios es lo primero, Dios es lo segundo, lo tercero y yo vengo después. Ya la edad moderna, el hombre se empieza de a poquito a posicionar un poco más arriba, sigue siendo completamente religioso, o sea, porque nosotros nos enseñaron que el Renacimiento era esta época donde el ser humano estaba el antropocentrismo, ¿se acuerdan? El Renacimiento y que el hombre era lo más importante, pero miren los cuadros de Da Vinci, ¿cuántos hay que no sean religiosos? Creo que ni uno.
Sí se fija más en la forma del cuerpo, pero tenemos la Virgen uno, la Virgen 2, la Virgen 3, los niños, espantosos los niños, el niño Jesús, pero el bautismo, pero sigue siendo muy religioso. Esta época tenemos hombres como Colón, como Cortés, como Pizarro, que quieren dejar fama de sí, pero en nombre de Dios. Hoy día uno quiere dejar fama de sí y Dios no sabemos ni dónde está. Esa es la diferencia. Aquí todavía son hombres que quieren hacerse famosos y dejar su nombre, pero todavía en nombre de Dios. Ojo que Colón, que todos dicen no que era moderno, Colón venía a América a buscar a papá Adán y mamá Eva. O sea, él creía que iba a encontrar aquí el paraíso terrenal y le iba a decir, Adán, soy yo, Colón, llegué. O sea, así de medieval era su pensamiento, pero con estos viajes de exploración. Como yo les digo, aquí tenemos que ver qué tan raro era esta mujer Inés de Suárez en Chile. Para que ustedes sepan, durante el siglo XVI viajaron 450.000 personas, de las cuales un 30 o un 40% eran mujeres. Es un número que uno dice, pero ¿cómo? ¿Dónde están? No están. Efectivamente, los cronistas no cuentan sobre estas mujeres, pero había mujeres, venía la mujer de Hernán Cortés, que no llegó, pero mujeres de virreyes, habían costureras, habían religiosas, habían un montón de mujeres que de algunas tenemos ciertos relatos, pero en general hay que ir a buscarlos, por ejemplo, documentos notariales, a los testamentos. Cuando se murió una mujer, ¿qué dejó? Claro, si dejó 150 cabezas ganado, tú dices, ah, tenía plata, pero no está alguien que cuente de esa mujer. En el caso de Inés de Suárez, tenemos a su cronista, que es Lovera, que habla de la expedición y habla de ella porque Inés, como se va a ir ganando este propio espacio, van a hablar de ella por sus propias conquistas, por sus propios logros. Pero como les digo, hay muchas mujeres. ¿Por qué? Porque en España tenemos en este minuto ya vamos a entrar en lo que es España, pero tenemos a los Habsburgo, que ellos querían, a diferencia de las otras colonizaciones, los españoles quieren mezclarse. ¿Ya? No sé si ustedes han pensado en Estados Unidos que no se mezclan. En Estados Unidos llegaron los ingleses, eran puritanos, indio que veían, indio que mataban. O sea, o lo usaban para trabajar o lo exterminaban. La gente no se mezclaba con los indios. Y voy a decir indios porque acuérdense que ellos llegaron a las Indias. Los españoles sí. Los españoles los van a considerar desde el primer minuto súbditos, no como algo externo, por lo tanto sí se van a mezclar. Y en esta mezcla, obviamente, el que se siente superior quiere enseñarle a ser como él a este indígena. Y aquí entra el rol de la mujer. Mientras el hombre está conquistando, la mujer está haciendo familia. Está enseñando castellano, está enseñando la cultura, le está enseñando a las mujeres que hay que casarse y ser monógama. Y por eso es que, si bien no se sabe mucho, la ley española sí protegía a las mujeres en esta época porque tenían este rol importante de venir a españolizar, de mezclar, hacer que se mezclaran ambas culturas. A modo de ejemplo, voy a ir rapidito, no se preocupen. Beatriz de Guevara, señora de Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, podríamos decir la mano izquierda de Hernán Cortés en la conquista del Imperio Azteca. Termina, él se muere y ella se queda como gobernadora de Guatemala. ¿Alguna vez habían escuchado de ella? Por supuesto que no. Mencia Calderón. Su marido se muere en España, en el puerto. Se le muere el marido y ella en vez de decir, chao, me quedo acá, agarra el barco, agarra al hijo y le dice, nos vamos nosotros y ella lidera una expedición transoceánica con niños y mujeres y llega a Paraguay. Isabel de Guevara va a Buenos Aires, lo que va a ser Buenos Aires, por supuesto. Y ella le manda una carta al rey, el primer testimonio escrito de América, y le dice al rey, ¿sabe qué? Mire, yo tengo que cuidar al soldado, darle comer, hacer aseo, cuidar al hombre, y usted no me quiere dar tierra. Le dice, yo creo que yo también merezco, porque las mujeres hemos aportado igual o más que los hombres. Carepalo. Ella escribió Carta al Príncipe. Ana Dayala recorre el Amazonas. Ustedes entienden que recorrer el Amazonas hoy día es peligroso, imagínense en la época. La monja alférez Catalina de Erauso se escapó del convento, cruzó el mar, peleó en Chile y Perú y la perdonaron una vez que se dieron cuenta que era mujer por todo lo que había hecho. Hay de hecho una ruta de la monja alférez. Aldonza Villalobos de la isla Margarita al frente de Venezuela. Se le muere el papá y ella se queda como gobernadora. Su hija, la hija de su hija y la hija de su hija mantienen la gobernancia hasta por mucho tiempo. ¿Habían escuchado de ellas? Jamás en la vida.
María Estrada, mujer soldado al lado de Hernán Cortés. Aquí tenemos el lienzo de Texcoco, donde cuentan la conquista de Hernán Cortés, que esa sí que es una maravilla, porque yo debo decir que Hernán Cortés es mi primer amor. Participó y está dibujada ahí mismo, jamás escuchada. Hernán Cortés, 1519, o sea, bastante primeriza. ¿Qué está pasando en España? Seguimos contextualizando. España todavía no es España. Ya nosotros hablamos de la conquista española, pero en el minuto en que Colón zarpa, todavía son reinos. Está Corona, está Castilla, está Navarra, está Portugal, que es otro reino, y está el reino de Granada acá abajo. Déjenme que voy a poner aquí el puntero láser. Reino de Granada. No sé si ustedes se acuerdan que en el año 622 Mahoma parte con el Islam y se empieza a comer todo el mundo llegando a la península ibérica y en la península ibérica avanza, avanza, hasta que lo detienen en el 711 y hasta ahí se quedan, pero logran tomar toda la península ibérica y viene lo que nosotros conocemos como la Reconquista, donde está el Cid campeador. El caballero que peleaba contra los moros está peleando aquí, desde acá arriba, desde el norte, hacia abajo, tratando de expulsar a los musulmanes. El año, el 2 de enero de 1492, logran expulsar a Boabdil el Chico del reino de Granada, el último musulmán. Este es el que la mamá, le dice: llora como mujer lo que no supiste conquistar como hombre. Así nomás la mamá, después de que al otro le habían echado patá y había tenido que entregar las llaves de su reino. Es aquí cuando en 1492 España ve la posibilidad de salir. Antes de eso estaban todavía tratando de lograr esta reconquista. Previo a eso, Fernando e Isabel de Castilla, que si miran acá, Isabel era bastante más importante que Fernando, se casan. Se casan en secreto. Esa es otra historia que podemos ir leernos también la vida de Isabel de Castilla. Eran primos, así que tienen que pedirle al Papa, que menos mal les toca el Papa Borgia. No sé si ustedes se acuerdan que los Borgia eran todos unos degenerados. Entonces, esto que fueran primos al Papa Borgia, ustedes comprenderán que le importa un pepino. Y era español. Entonces le dice: primos, no se preocupen, yo les doy la bula, si convenid, de 1494, como los reyes católicos, porque ustedes lograron recuperar España para el catolicismo. Y ahí Isabel raya a la papa porque era catolicísima y dice: yo tengo que salir a buscar nuevas almas para integrar a este catolicismo. Esa es una de las razones, yo diría que la razón poética en parte de la expansión española. Así que tenemos, ahora sí, con el matrimonio de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla, la primera unión de estos reinos. Todavía no es una España. Recién con su hijo vamos a poder hablar de una España, pero sí una primera unión. Y antes de eso, en 1453, había pasado otro hecho que en manos de Mohamed II cae Constantinopla. Constantinopla era la bisagra entre el mundo occidental y el mundo oriental. No sé si se acuerdan la ruta de la seda cuando lo vimos. O sea, ese link, justo por donde pasaba todo lo que traían de la ruta de la seda, cae en manos del Imperio Turco Otomano, de Mehmed II, el que peleó con Drácula. Ya estamos en esa misma, como haciendo en esa misma época, Drácula, Vlad Tepes de Rumania, desde donde se inspira el personaje. ¿Qué pasa con eso? Que cuando se toma en ese punto bisagra, se cierra el paso. No se cierra, pero se hace más difícil. Por lo tanto, Portugal dice: yo igual tengo que llegar a la India, yo igual tengo que ir a buscar la seda, el té, todos estos productos. ¿Cómo lo hace? Portugal se da la vuelta por debajo de África. Como Portugal se da la vuelta por debajo de África, para un español pasar por aquí era carísimo. Igual que hoy día, había que pagar aranceles, había que Trump le subía el impuesto, le bajaba el impuesto. O sea, la misma tontera pasaba en tiempo ya hace 500 años. Por lo tanto, el resto de Europa va a tener que ir a buscar otra forma de poder llegar a Oriente. Y es ahí donde Colón, este hombre que calculó no mal, pésimo, porque él creyó que cuando llegó a Cuba, ese era Japón. O sea, imagínense el cálculo que hizo. La reina, esto de que vendió las joyas, mentira, tenía suficiente plata, cobró unas deudas y le pasó los barcos. Y la reina, cuando uno lee las capitulaciones de Colón, le dio todo. Le dijo: mire, es que si yo me encuentro una tierra, es suya. Y si encuentro oro, es suyo. Vaya, haga lo que quiera. Si la reina que pensaba decía: bueno, no tengo nada que perder, pero este tipo no va a encontrar nada. Está loco. O sea, no va a encontrar todo. Por eso es que le dan muchas, muchas cosas. Y Colón parte.
Y como todos sabemos, un 12 de octubre, Rodrigo de Triana dice tierra a la vista y llegan a la isla de Guanajani. Colón va a hacer 4 viajes. En el segundo, ya van mujeres a bordo. Si bien no se sabe si eran 2 o 3, ya en el cuarto viaje van 30 mujeres. O sea, desde esa época ya tenemos mujeres en estos viajes. Ojo que Colón va a morir bastante, bastante triste porque no le van a reconocer nada al final. Lo interesante de esto es que cuando Colón llega se encuentra con gente, gente que es distinta, gente que no es ni india, ni sabe lo que es. Él le dice indios porque cree que llegó a la India, pero ¿qué es el único imperio que se hace la pregunta de qué serán? Porque efectivamente los otros lo miraron como mono y dijeron, no, estos son monos que podemos esclavizar, comprar y vender y que nos trabajen. Es el Imperio Español. El Imperio Español al menos se hace el cuestionamiento y dice, ¿serán humanos? ¿Tendrán alma? Y concluyen que sí. Y como concluyen que sí, tienen un problema. Porque si tienen alma y son humanos, como nosotros, como ellos se consideraban, entonces tienen que ser súbditos de la corona. Si son súbditos, tienen derechos de ser protegidos, pero deberes también. Deberes como el más importante que tenemos nosotros como ciudadanos, como todos, pagar impuestos. Pero ¿cómo le explico al indio que me tiene que pasar un billete o una moneda? No puedo. Por lo tanto, ¿qué hago? Me paga impuesto a través del trabajo. ¿Y cuál es ese trabajo? La encomienda. ¿Se entiende? O sea, si eres súbdito, tienes derechos y yo te protejo, vas a ser cristianizado, pero tú me tienes que dar algo a cambio. Y ese a cambio es la encomienda, que es el sistema que usan los españoles. ¿Se acuerdan que en la encomienda siempre nos contaban en el colegio? No, el español tenía una encomienda de indios, pero tenía que cuidarlo, darles techo, comida. Eso es, no es una relación de esclavitud, es de encomienda porque son súbditos. Y la reina Isabel en su testamento lo deja escrito, que castiguen a quien perjudique a un indio. Este es el único imperio que aparte de llevar un sistema administrativo, lleva religión y fe. Ojo, si no hubiese un trasfondo económico, yo creo que la fe no es suficiente para mover montañas, en este caso, o para mover un imperio. Pero tenemos una justificación. Vamos a ir a buscar oro, pero a la vez vamos a conseguir más alma. Entonces es una empresa, podríamos decir, más redondita que los otros imperios, a eso me refiero. Y aquí tenemos el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, porque en esta época todo esto son migraciones, y migración hemos tenido toda la vida, y había que pasar todo por ahí, porque las mujeres tenían que pedir permiso, estaba todo súper controlado. De hecho, si se subía un polizón arriba de un barco, era penado, era terrible, porque tenían que tener mucho control de todos estos súbditos. Aquí esto es un lujo mío, ¿ya? Esto es una cosa que yo amo, amo, amo y que me encanta porque lo encuentro lo más lindo que hay. Como yo les dije, Colón muere sin saber que llegó a la India y después Américo Vespucci hace un viaje y él cartografía y Waldseemüller en 1507 ve los dibujos y las cartas de Vespucio y dice, ah, si Vespucio me pasa estas cartas y estos dibujos para hacer un mapa, son las tierras de Américo Vespucio. Así que el pobre Colón se quedó sin plata, peleándole a la corona española y además sin nada. O sea, América debería haber sido la tierra de Colón, o al menos la tierra de Colombo, pero tampoco logró eso. Y mientras tanto, todavía recuerden que no se sabe qué es una tierra nueva hasta Magallanes. Ya si ustedes miran este mapa, porque ahí díganme, este es el mapa de Valsemüller. Miren por favor para allá, o sea, para allá no tienen idea qué hay. Aquí está América. Y aquí, en este punto de acá, donde dice América. Yo lo encontré preciosísimo y la primera vez que lo vi me emocioné mucho. Encuentro muy tierno porque aquí tiene todo este mapa, si ustedes lo ven en detalle, tiene loritos y tiene figuras y tiene de todo. Ojo que para España siempre va a ser las Indias Occidentales, porque en el fondo como Magallanes, que era portugués, descubre el paso y esta pasa a llamarse ya oficialmente América completa, es como un poco como que se les va la denominación de origen. Es como reconocer que un portugués había descubierto el paso por debajo. Así que por eso se mantiene el nombre de Indias Occidentales. Mueren los reyes católicos, viene Carlos I, que después va a ser Carlos I de España, Carlos V de Alemania, emperadores del Sacro Imperio Germano, pero ahí ya nos metemos en un tema demasiado complejo, así que lo vamos a dejar allá. A Carlos V lo dejamos preocupado de las cosas en Europa. Pero para que se hagan una idea, en esta época tenemos
la reforma protestante de Lutero. ¿Se acuerdan Lutero, el que pega las 95 tesis y trata de salirse de la iglesia? Solimán el Magnífico en el mundo el mundo musulmán, en la parte oriental. ¿Vieron la teleserie El Sultán? La conocemos todos, al menos, es la de Solimán el Magnífico. Y Carlos I lo que tiene que lograr es que la gente quiera salir del Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar entre España y África, porque nuevamente tenemos un choque de un mundo medieval y moderno, un mundo medieval donde acuérdense que lo que había afuera era malo, todos los mapas muestran que hay monstruos, que hay un montón de cosas alrededor, entonces aquí estaban las columnas de Hércules y existía el lema non plus ultra, como no hay nada más allá. Y Carlos I tiene que cambiarlo, que aquí no se ve muy bien, al plus ultra, o sea, hay más allá y espera que más gente salga para poder hacer crecer este imperio. Todavía no es imperio, es un inicio de este imperio. Ojo que en esta época, para que ustedes más o menos se ubiquen, el auge del Renacimiento, Leonardo muere 1519, o sea, 1519 o 17, 1517 muere Leonardo da Vinci, o sea, estamos el mismo, mientras Magallanes está descubriendo el estrecho, Da Vinci está todavía con la Mona Lisa debajo de la cama. Lorenzo el Magnífico muere en 1492. Miguel Ángel en 1512 está pintando la Capilla Sixtina. O sea, para que hagan un paralelismo de qué está pasando en Italia versus lo que está pasando en la conquista de América. Sale Colón, vamos con los personajes más importantes, sale Hernán Cortés, que es realmente impactante cómo lo logra porque él se aprovecha de lo que estaba pasando en México, digámosle México, y logra conquistar el Imperio Azteca. Ojo que, como les digo, es casi una guerra civil porque eran 150 españoles. O sea, ustedes van a decir realmente que 150 españoles lograron tomarse un imperio sin ayuda del resto. Entonces ahí entramos a cuestionar qué tan, que podemos hablar de eso también, qué tan terrible fue el contacto entre los españoles y los indígenas de acá. Magallanes llega en 1519 al estrecho que lleva su nombre. Francisco Pizarro después va a lograr llegar a el Imperio Inca, que este es el que más nos importa a nosotros, Pizarro, porque nosotros nos vamos a ir hacia esa parte. Pizarro va a llegar acá a el Imperio Inca, que estaba dividido en cuatro, ¿ya? El Imperio del Tahuantinsuyo. Ellos no se decían a sí mismos Incas, sino que el Tahuantinsuyo, que tenían el norte, el este, el oeste y el sur. Chile, en este minuto, era parte de este Imperio Inca, era la parte sur del Imperio Inca y había hecho, miren esto que es una maravilla, una red de caminos que nosotros conocemos como el Camino del Inca y estos puntos que son postas, paradas de postas, estos tambos que todavía hay algunos que uno puede ver. Así que ya tenemos más o menos, creo yo, claro el panorama. Tenemos una España que se ha recién unificado y está en proceso de unificarse. Bastantes problemas para Carlos V en España mismo, así que la conquista de América va a estar a cargo un poco más de estas instituciones, del Consejo de India, de esto y de los mismos exploradores, que son empresas por lo general privadas que quieren ir a dejar fama de sí en nombre de Dios. Ya acuérdense de eso para que, porque uno cuando lee de repente se dando cuenta que rezan y que no hay que hacer una misa para... Entonces, todas esas cosas son este choque entre el mundo medieval y el mundo moderno. Y este camino del Inca que para nosotros es importante porque por aquí van a pasar después nuestros personajes. ¿A quién le debemos el descubrimiento de Chile real? Todo esto desde la perspectiva, por favor, hispana, es Diego de Almagro. Diego de Almagro lo van a engañar, eso también sale por ahí en el libro, lo van a engañar los del más al sur y los mismos incas y le van a decir, señor, Chile está lleno de oro, usted va y hace así nomás y el oro sale, pero como margaritas en los ríos por todos lados. ¿Qué querían? Cuando llega Pizarro, Pizarro va a tomar preso a Atahualpa, también esto lo podemos ver en otra tertulia porque no puedo explicarlo así tan detalladamente. Toma preso a Atahualpa en Cajamarca porque Pizarro le entrega una Biblia a Atahualpa, el Inca, y le dice, aquí está la palabra de Dios. Y un traductor agarra el libro, se lo pone en la oreja y le dice, yo no escucho nada y tira la Biblia. Y eso es suficiente afrenta para que Pizarro tome preso a Atahualpa. Atahualpa es el que se para en la pieza y dice, yo le voy a dar una sala llena de oro y bueno, lo matan igual. Y queda a cargo de
el imperio inca, porque era piramidal, entonces le sacaron la cabeza y quedaron Pizarro y Almagro. Obviamente se van a empezar a pelear y Almagro va a Chile. Almagro va a Chile por este engaño de estos incas, que los incas que querían, que quedara solo Pizarro en Cusco y Lima para poder atacarlo. O sea, había que separar, divide y vencerás. Había que separarlos para poder atacarlo. Así que Diego Almagro parte con este sueño de que habían oro, de todo. O sea, que ya esto era una maravilla máxima. Con 500 españoles y 1000 yanaconas, que son indios de servicio, que antes ayudaban al Inca, ahora ayudan a los españoles, así de simple. Y se va por el camino del Inca. Si bien había uno por desierto y por cordillera, Diego Almagro parte por la cordillera y vuelve por el desierto y le va pésimo. Ya le va pésimo, pésimo, pésimo. No, obviamente estamos hablando de cruzar el desierto de Atacama y la cordillera de los Andes. O sea, él no tenía cómo irle bien. Y va a llegar a Copayapu, lo que hoy día es Copiapó, se da cuenta que está diezmado, están los indígenas también atacándolos porque ya saben que son gente que no se va a ir. Así que vuelve, aquí es cuando vuelve que la historia del roto chileno, porque vuelven rompidos, vuelven completamente rompidos. Y cuando vuelve a Cusco, va a pelear con Pizarro. Se arma una guerra civil entre almagristas, pizarristas y pelean. Esto es importante porque nuestros personajes están en toda esta trifulca. Ojo que, ¿por cuál es la disputa? El rey le había dado Nueva Castilla a Pizarro y Nueva Toledo a Almagro. Y Cusco está al medio. Entonces cada uno decía, no, Cusco es mío, no, Cusco es mío. Ojo que este mapa está hecho ahora. En esa época no se sabía nada. Ustedes comprenderán que con suerte saben que Magallanes había pasado por acá y entre medio que había no sabían ni la distancia, no sabían absolutamente nada. Entonces, que se pelearan por Cusco no es tan raro, es súper normal. Oye, es mi línea, no es tu línea. Problema que se resuelve a combo. Tiene calle, ya como yo les dije, le fui poniendo algunas partes porque todos estos personajes tienen calle. Todas estas son de Santiago, pero en todas partes hay. Aquí también hay calle Diego Almagro, también hay de Pedro Valdivia, así que cada uno en su propia ciudad puede ir buscando la calle de toda esta gente. Así que en eso estamos, en esta batalla que se llama la Batalla de las Salinas, donde pelea Pizarro con Diego de Almagro, un 6 de abril de 1538. Almagro es derrotado, lo toman preso, que aquí está todo el monito, lo toman preso y lo ejecutan. ¿Por qué les cuento esto? Porque aquí aparecen dos personajes importantes. Primero, Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, que ya les voy a contar de dónde viene, pelea en la batalla de la Salina. Pedro de Valdivia está bajo el mando de Pizarro y pelea contra Almagro. Y otro que está ahí es Juan de Málaga, que si alguien ya se empezó el libro, ha visto la serie, le debe sonar Juan de Málaga. ¿Ya? Juan de Málaga, puede ser spoiler, pero el primer marido de Inés de Suárez. Así que están el, el, la nueva y el ex, o sea, está el antiguo marido y el futuro amante. Pedro de Valdivia recibe una encomienda, eso significa tierras e indígenas, y una mina de plata. Pedro de Valdivia, ¿quién es? Pedro de Valdivia nace el 17 de abril de 1497 en Extremadura. Si ustedes se fijan, nosotros al principio éramos Santiago del Nuevo Extremo. Hay mucha gente que viene de Extremadura, porque en esta pelea, volvamos a España, en esta pelea de los españoles echando a los musulmanes, habían ciertas localidades que eran catoliquísimas, que no había duda de que habían o judíos o musulmanes mintiendo que eran católicos, eran completamente y muy católicos. Por eso es que dejan que la gente de Extremadura venga a América, porque están 100% seguros que van a venir a cristianizar. Si yo mandaba a un judío converso, quizá cometía un error y aquí empezaba a profesar otra religión. ¿Se entiende? Por eso es que hay muchos de Extremadura. Pedro de Valdivia es efectivamente hidalgo de linaje militar. Su lema familiar es la muerte menos temida da más vida, y también me falta un tilde, da más vida. Y él, porque van a ver en la primera parte del libro que él pelea en unas batallas en los tercios españoles. Él va ahí a ganarse su título de capitán porque tenemos que pensar que como Carlos V se estaba expandiendo, todos los otros reyes también, Francisco I de Francia también se estaba expandiendo y se agarran a pelear y esto era agarrarse a combo constantemente y en la batalla de Pavía, creo que es la que sale en el libro, Pedro de Valdivia toma preso al rey Francisco I, o sea, está dentro de ese grupo, así que todo eso que está en el libro sobre
esta participación de Valdivia en los tercios españoles es real. Ahí se gana un poco este título de, no un poco, se gana el título de capitán y también la venia para poder venir. Antes de venirse, va a casarse con Marina Ortiz de Gaete. Se casa porque le corresponde, todo muy bien. Ahí hay una historia de que en el fondo Marina era como muy dulce, muy suave y él estaba súper enamorado, pero después de eso la dulzura no era tan entretenida cuando uno ya está, lleva hartos años de matrimonio. Y conoce a Jerónimo Alderete. O sea, Jerónimo Alderete, que lo conocía, le dice, vámonos, 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 vámonos. Valdivia, un hombre de su época, aventurero, dice, bueno, ¿qué me voy a quedar yo acá cuidando vaca y cabrita en la parcela que tenían en Extremadura? Dice, ¿sabéis qué más? Vamos. Y parte en 1527, va a llegar a Venezuela, va a ser parte del descubrimiento de Venezuela, va a fundar ciertas ciudades, hasta que responde al llamado de Pizarro, que Pizarro dice necesito más españoles para poder dominar el imperio inca. Así que en 1538 ya está bajo las órdenes de Pizarro. Obviamente todo esto, consideren que es viajar de, esto no es tomarse un avión, esto es viajar, se demoraban un montón en llegar de Venezuela, con todo lo que significa eso. Participa en la batalla de las Salinas, que como yo les digo, la batalla donde está el marido de Inés de Suárez, y como premio le dan, encomienda, indios, una parcela y una mina. Y la parcela, adivinen quién va a ser la vecina. Inés de Suárez. Ahí se conoce. ¿Quién es Inés de Suárez? Como yo les dije, voy a tratar de hacerle lo menos spoiler posible, pero Inés de Suárez venía también de Extremadura, de Plasencia, una mujer que a los 19 años se casa con Juan de Málaga. Yo he tratado de buscar, porque en la serie se ve una relación fogosa de lo más entretenida que hay, es para tener una relación así en la vida, pero no sé eso de dónde lo habrán sacado mucho, a mí me costó porque no es tan fácil saber eso, pero yo prefiero imaginarme que era más o menos así, que era una mujer bastante entretenida para todas las cosas, sobre todo de la cama también. Y se va a casar a los 19 años con Juan de Málaga. Juan de Málaga al poco tiempo también se embarca a América y Inés se queda esperando. No había podido tener hijos, de hecho no puede tener hijos nunca, hasta que en un minuto dice, ¿sabes qué más? Voy a buscar a este gallo. Y parte le tiene que pedir permiso al rey y parte con una sobrina, porque en esa época las mujeres no podían viajar solas porque tenían que mantener la honra, pero sí, como yo les dije, las traían y les permitían venir a América y parte. Va a llegar a Venezuela, que era donde sabía más o menos que era la última carta que le había mandado el Juan de Málaga. Termina en Panamá porque sabe que tiene que llegar a Perú, porque Juan de Málaga se había ido para Perú. En Panamá está como un año trabajando costurera porque todo esto hay que pagar plata, no tenía la suficiente plata, entonces se demora bastante en llegar a Perú, pero llega justo para la batalla de las Salinas para darse cuenta que su marido ha muerto. Pero como ha muerto en batalla, le dan efectivamente a ella un pedacito de tierra vecina de Pedro de Valdivia. Y ahí, aquí les dejo a ustedes que investiguen cómo habrá sido ese idilio. La cosa es que Pedro de Valdivia, que tenía ambiciones más grandes en 1540, con todo lo que le habían dado, cualquier español ya se había ganado como todo lo que quería. Y Pedro Valdivia le dice a Pizarro, yo me quiero ir. Y Pizarro le dice, os habéis vuelto loco. O sea, te he dado todo. Y tú te querís ir, y te querís ir a Chile, de donde viene Almagro, donde vienen los rotos de Chile, los que están rompidos, donde no hay nada. Y Pedro le dice, sí, me quiero ir. Y además yo voy a poner toda la plata y me quiero llevar a la Inés. Y el Pizarro le dice, pero si no te la voy a llevar, si estás casado. Bueno, le dice, la llevo como empleada. Así que le da un permiso para llevársela como servicio doméstico porque evidentemente en esta época que todavía la amante no es muy bien vista. ¿Qué es lo que más le va a costar a Pedro de Valdivia? Es reclutar gente. De hecho, parten 11 españoles más Inés. El resto eran yanaconas, que eran indios para que lo iban a ayudar en esta expedición. Y tiene un problema que va a ser un problema constante para Pedro de Valdivia, que es Pedro Sánchez de la Hoz, que también aparece en la serie y también aparece harto en el libro. Pedro Sánchez era un secretario de Pizarro que se había ido a España a casar, se casa y le pide una cédula al rey, estando en España, para quedarse con las tierras al norte del estrecho de Magallanes. Por lo tanto, Valdivia, que tenía el permiso de Pizarro, y Sancho de la Hoz tienen permiso
para quedarse como con las mismas tierras. Aquí Pizarro va a mediar y le va a decir, mire, usted Pedro baje por tierra y usted Sancho por mar, pero tiene que hacerme dos barcos y usted le va a dar pertrechos a Pedro de Valdivia para que él pueda ir bajando por el desierto de Atacama con todas las huestes, los caballos y todas las cosas. Como les digo, acá es súper interesante porque aparece también en el libro harto el tema de los Yanacona, que son estos indígenas que ayudaban, porque antes ayudaban a los incas, entonces entre los incas y los españoles para ellos la pirámide es más o menos lo mismo, y los traductores, porque ustedes comprenderán que cuando llega Hernán Cortés y le habla a Moctezuma, no es hola, ¿cómo estáis? Esto es, ni las señas deben haber sido fáciles de entenderse. Entonces es súper importante estos traductores que lograban hacer que se comunicaran. Van a partir al desierto entonces, bajando, no va a ser la ruta Pedro de Valdivia, no va a ser la ruta de Diego Almagro por la cordillera, los atacan apenas salen, algunos se tienen que devolver, van a tener que acampar. Ustedes comprenderán, yo hoy día que vivo en el desierto voy en auto con aire acondicionado, pero uno se baja y dice caminar por acá de haber sido y con caballo y con los recursos de la época espantoso. Y aquí es donde Inés se gana su primer porotito, porque en España había aprendido a buscar agua y encontrar agua como con estos palos. Y en el desierto de Atacama, ella encuentra estos pozos donde hay agua y ahí se va a ganar como el cariño también de la gente. Aparte de que servía para curar, para educar, un montón de cosas, un rol muy hogareño que va a tener, aparte de este rol fuerte, también es este rol como de cuidado, ¿ya? Así que Inés encuentra agua y de hecho hay un lugar que se llama Aguada Doña Inés, efectivamente porque ahí también habría encontrado una vertiente que dicen que hasta el día de hoy sigue fluyendo. Esto está súper documentado, son crónicas, pero está súper documentado, no es mentira, ¿ya? Esto es real. Justo en esa época van a ir llegando más refuerzos, Francisco de Villagra, por ejemplo, que también tiene calle, que viene con Jerónimo Alderete y viene con el capellán Rodrigo Marmolejo, que por algún motivo desconocido le caía regio el Pedro Valdivia con la Inés. A pesar de que eran amantes, el Marmolejo la quería mucho y quería esta pareja, entonces él le enseña a leer. Hay algunos que les daba miedo porque ya veían que Inés tenía demasiado poder y era muy inteligente y dominaba Valdivia. Entonces que le criticaban a Marmolejo esto de que le enseñara a leer porque leer era en el fondo darle muchas más herramientas. Cuando Valdivia sale a encontrarse con estos otros españoles que van a ir llegando, Sancho de la Hoz, el que se suponía que tenía que llegar a ayudar, se mete en la tienda donde tenía que estar Pedro Valdivia, que no estaba Inés de Suárez, que se pone a gritar, entonces lo pillan, y efectivamente Sancho de la Hoz lo que quería era matar a Valdivia, pero como tiene esta cédula real, no lo pueden matar, porque matar a Sancho de la Hoz es una afrenta contra el rey directamente, así que no lo matan, exilian a los otros que iban con él, y Sancho de la Hoz no ha podido cumplir con traer los dos barcos. O sea, cuando llega Sancho de la Hoz, que era como, ay, al fin tenemos comida, Sancho de la Hoz dice, no, no tenemos nada. O sea, vengo casi escapándome de Perú, no logré nada de lo que yo quería y además quiero quedarme en tu expedición. Sancho de la Hoz va a conspirar contra Pedro de Valdivia cada vez que puede. Siguen por el desierto, deciden, ya son más españoles que han ido llegando, van a dividir la expedición en cuatro, un poquito como un sistema de postas, como para llegar, encontrar agua y que el agua no se acabara porque era mucho, entonces para ir como dejando y viendo que había, para no partir todo junto. Y van viendo los cadáveres de Diego Almagro, van perdiendo gente, todo esto sale, todo este recorrido y un capítulo completo en el libro de este, y en la serie igual, de esta cruzada por el desierto, tienen levantamientos indígenas, eso es real, les envenenaban los pozos de agua, porque como yo les digo, esta era gente que venía para no irse, ¿ya? Y los mapuches y los incas que estaban acá no los querían tener encima. Van a llegar a Copiapó, donde fundan la ciudad de Copiapó, ojo, que la fundan en nombre del rey, no en nombre de Pizarro, porque Pedro de Valdivia quería quedarse como gobernador. Entonces tenía que como bypasear un mando para poder quedarse él después a la par que fuera Pizarro.
Llegan finalmente al Mapocho, que era un centro incaico. Ya acuérdense que estaba el camino del Inca, había un templo sagrado, había gente, tenían tierras de cultivo, no llegan a un valle, tenemos nosotros la idea que llegan como un valle pelado, pero no era un valle pelado, se han encontrado, de hecho, en la subida a Farellones había un tambo, entonces, y aquí van a empezar a tener contacto con todos estos indígenas que hablan el mapudungún, que es esta lengua de esta gente que están divididos también en Picunche, Huilliche, que tienen su propio sistema, que están divididos, empiezan a toparse con esta gente y generalmente los que estaban de Santiago hacia arriba tenían líderes más incaicos, ya tenían, habían tenido, estaban dentro del Tahuantinsuyo, por lo tanto habían sido dominados, podríamos decir, por los incas. Van a fundar Santiago el 12 de febrero de 1541. Ojo que hay una carta de Pedro de Valdivia que le manda al rey y le dice que la funda el 24 de febrero, porque era el cumpleaños de Carlos V. Entonces, así como, la fundamos el mismo día, pero lo original sería que era el 12 de febrero. Y miren este cuadro. Este es el cuadro más típico de Pedro Lira Subercaseaux, que está ahí en el Museo Histórico, Museo Histórico Nacional será, que está en la Plaza de Armas. Este es el que se ve. Uno entra al museo y está gigantesco en la pared. Y esta otra versión. Aquí, esto se supone que era Marmolejo, ya, el curita. Y acá es una mujer. Esta es Inés de Suárez. Pero hay dos versiones, una con ella y otra sin ella. Parten lo que nos han enseñado en el colegio, tienen que trazar la ciudad, efectivamente con el Gamboa, es el que va a ser el plano damero, este que parece tablero de ajedrez, y le ponen Santiago por el patrono de España, del país nuevo, que es la Nueva Extremadura, porque ellos son casi todos extremeños. Y parte el marketing porque Pedro de Valdivia necesita que vengan para acá, imagínense una tierra que tenía una fama del terror, totalmente indómita, que Diego Almagro la había convertido en lo peor, y Pedro de Valdivia cuenta pura maravilla, ¿ya? No la hay mejor en el mundo. Sanísima, de mucho contento. Le explica a la gente que tiene 4 meses, que llueve un día o dos, que hay pasto, ganado, plantas, madera, minas riquísimas en oro, ¿ya? O sea, en verdad aquí está la carta que le manda el rey con una historieta que la necesitaba porque era la única forma en que alguien quisiera venir a Chile. Van a partir, como yo les digo, yo viviendo en una choza inca, esto no partieron de la nada, habían ciertas cosas, también esto los van a ayudar algunos yanaconas, vienen con algunos indígenas, se pueden comunicar también, hacen la plaza, la iglesia, obviamente las primeras deben haber sido 4 palos y un techo, pero se empiezan a formar. El cabildo, van a haber rumores de que Pizarro ha muerto, por lo tanto, si Pizarro ha muerto, Valdivia queda como con un vacío de poder y el cabildo de la ciudad recién fundada de Santiago, o sea, los 4 españoles, no, los 150 españoles que habían, deciden nombrarlo gobernador. Y él se preocupa mucho de decir, no, no, yo no quiero, no quiero, porque era un rumor que Pizarro había muerto. Pero si él decía sí, ese título se lo tenía solo que dar Pizarro. Así que él dice que conste aquí que yo tomo esta decisión sin querer, sino que porque me están obligando. Y efectivamente Pizarro muere, pero después. Así que Pedro de Valdivia, muy, muy habiloso para no echarse encima, porque las leyes aquí eran importantísimas. El primer encuentro lo va a tener con Michimalonco, que este es el de la serie, yo no puedo, yo encuentro que sale, pero Michimalonquísimo, o sea, me lo imagino así tal cual, salen todos pelados, también es interesante porque tienen que pelarlo, porque los mapuches no tenían pelo corporal, así que están todos afeitaditos, se ven mucho más bonitos. Se van a encontrar, se enfrentan en una, Michimalonco era bastante belicoso, se enfrentan, pero ganan los españoles porque tenían los arcabuces y todas estas cosas, y Michimalonco lo van a tomar preso en un minuto y él hace una tregua y les dice, mire, usted viene buscando oro, yo sé dónde está el oro, yo lo llevo. Yo lo voy a llevar al río Marga Marga, donde está, y ahí cerca de Viña, y yo le voy a decir dónde están los lavaderos de oro. Llegan los hombres felices, estaba lleno de oro, encuentran, estaba todo armado, ya, perfecto, maravilloso. Y Michimalonco era toda una emboscada, y cuando no está Pedro de Valdivia ahí, los mata a todos, destruye todo el lavadero de oro. Así que los primeros encuentros que aparentaban ser muy lindos no lo son. Justo cuando Pedro Valdivia está con Michimalonco, que le está mostrando todos los lavaderos de oro, Sancho de la Hoz hace como una nueva conspiración y nuevamente no lo pueden matar, pero sí al resto. Ya Sancho de la Hoz, como les digo, cada vez que aparezca es real. Apareció todas esas veces.
A raíz de esta traición de Michimalonco, Pedro Valdivia va a tomar preso a siete, he leído 7 o 6 caciques que estaban en el valle de El Mapocho y a los alrededores. Y en algún minuto los mapuches, que tenían bastante buenas técnicas de guerra, le van a hacer creer que va a haber un levantamiento en Cachapoal. Entonces Pedro Valdivia sale con 90 soldados de Santiago, deja en Santiago a Alonso de Monroy, que también tiene calle, en Santiago, y se va a atacar este supuesto levantamiento que va a haber. La verdad era que el levantamiento estaba orquestado para que saliera Valdivia y entraran desde el norte los mapuches a cargo de Michimalonco. Atacan durante la noche, les van a tirar flechas con fuego. Todo en esa época era totalmente incendiable. Para los que estuvieron para la del bombero, ¿se acuerdan que hablamos que este era el primer incendio español, obviamente, de Chile, cuando queman la ciudad de Santiago? Los españoles no van a poder hacer nada. Michimalonco empieza a atacar de a poco, se retiraba y volvía, se retiraba y volvía, pero les dejaba todo quemado. La Inés va a tratar de proteger en su casa a las mujeres y niños, van a volver a atacar. Y en un minuto que hay un poco como de calma, los caciques que estaban presos empiezan a gritar, ¿ya? ¿Para qué? Para avivar a los que estaban alrededor y eh, que siguieran atacando. Y es ahí cuando Inés de Suárez toma una decisión. Ella estaba sola con los 30 ya españoles que iban quedando vivos y ella dice, ¿vienen a buscar a los caciques? Bueno, entreguémoselo. Y ella parte donde los tenía presos, que los tenía presos en una parte de su casa, porque acuérdense que era la señora del gobernador, no señora, pero sí, la señora del gobernador, y le dice y cuenta la crónica que ella llega y dice, córtenle la cabeza, y los soldados le preguntan, señora, ¿de qué manera los tengo que matar? Inés no titubea y actúa, agarra a uno y dicen que lo habría decapitado ella misma. Esto aquí en el libro, si ustedes lo ven, que hay un gran capítulo de esto, porque es chorísimo y está preocupada hasta de los chanchos, porque dice, sí, aquí nos vamos a quedar sin comida, nos vamos a morir de hambre. Pues, o sea, realmente está preocupada de todo y ella ni ella reconoce si, como que dice, entré en un estado de shock, no me acuerdo qué pasó. Pero efectivamente, ya, porque había encontrado agua, creían que era bruja, imagínense después de esto. Así que los mapuches en ese minuto, cuando sale ella con las cabezas de los caciques, se van y ella salva la ciudad. También Michimalonco se vuelve loco en un minuto porque empieza a contar, le decía, ¿cuántos españoles quedan? 32. Y en algún minuto también Inés de Suárez había puesto una cota de malla y Michimalonco manda a contar de nuevo y le dicen, es que hay 33. Y Michimalonco dice, ¿pero cómo? Y habría sido esta Inés con la cota de malla, que algunos dicen que no era Inés, sino que era el apóstol Santiago que venía a defender la ciudad. Otra cosa importante es la Socorrito, que es esta virgencita que trae Pedro de Valdivia siempre, este porte, amarradita en como en la cuestión del caballo, y que esta virgencita también había participado. Ojo que estos son símbolos que aparecen después, ya durante la batalla. Yo creo que nadie tiene mucha cabeza para pensar, pero después sí viene toda esta idea, no, la Socorrita, que el Santiago, que el apóstol Santiago, y esta virgencita de Pedro de Valdivia, que se la habría regalado su señora Marina Ortiz de Gaete, está en la iglesia de los franciscanos, aquí al fondo, y es minúscula. Ya, hoy día la tienen vestida, pero ahí está la Socorrito por si podría quedar de tarea ir a conocerla porque la pueden ver. No va a quedar casi ningún animal vivo, se mueren todos los caballos, según Inés quedan 2 puñados de trigo, así que van a mandar a Alonso de Monroy, que le van a juntar todo el oro que habían juntado, van a hacerle los tribos de oro, lo van a llenar de oro para irse a Perú a mostrar que Chile ya el oro abundaba. Lo toman preso en Copiapó, no llega, le va pésimo, así que va a tener que después ir nuevamente Pedro de Valdivia a buscar más refuerzos. Viene una época completa de pobreza en Santiago, donde Inés se va a quedar en Santiago, es Pedro el que sale, y ella se va a dedicar a reconstruir la ciudad. Y aquí viene una etapa que vamos a pasar rapidito porque para nosotros no es tan importante para nuestro tema como Inés de Suárez, pero efectivamente es el avance que hace Pedro de Valdivia al sur. Va a mandar a Pastenes, el de Capitán Pastenes, a explorar y le dice que el sur es maravilloso, que hay madera, que hay indios, que hay de todo, así que
Pedro de Valdivia parte y en alguna de estas incursiones donde encuentra a Lautaro, que él le va a poner Felipe. Ya le pone Felipe y Felipe se va a criar con Inés de Suárez y con Pedro de Valdivia, le van a enseñar a hablar, porque por supuesto que castellano, era mozo de caballerizo, o sea, va a aprender a criar a los caballos y a comunicarse con los caballos como nadie, va a ayudar a Pedro de Valdivia, o sea, va a ser realmente una persona muy cercana a Pedro de Valdivia. Y Pedro, que sabe que Alonso de Monroy no logró nada, ¿qué hace? Dice, tenemos que buscar refuerzos para poder terminar la conquista de Chile. Y le dice a la gente, ¿saben qué? No nos ha ido bien, pueden volver a Perú. La mitad del equipo dice, yo vuelvo, se están muriendo de hambre, ¿verdad? Muriéndose de hambre, lo van a leer o lo van a ver en la serie. Y les dice, bueno, junten todo el oro que tienen, junten todos sus bienes y lo suben en el barco que había en el Santiaguillo. Y cuando suben el oro, les dice, bueno, pero ¿cómo no nos vamos a despedir? ¿Ah? Una piscolita antes de irse, perfecto. Y cuando estaban en esta celebración, Pedro de Valdivia se escapa con el barco para irse a Perú. Queda aquí Villagra y Alderete que van a tener que dar las explicaciones del caso y les dicen, bueno, la verdad es que no estamos llevando el oro a Perú para poder traer más refuerzo y lograr la conquista de Chile. Sancho de la Hoz vuelve a intentar un matar y tomarse el poder y aquí sí, Francisco de Villagra, que también tiene calle, Francisco Villagra lo mata. Dice, ¿sabes qué más? Ya me tenéis chato, así que ahí termina la historieta de Sancho de la Hoz. Reciben a Pedro de Valdivia como gobernador en Perú, acuérdense que Pizarro ya ha muerto, y le van a dar, va a participar de algunas batallas, pero le van a dar en el fondo ciertas prebendas y es este el territorio que le dan de Chile, que es básicamente el territorio como con el que Chile parte, ya, o sea, acuérdense que todo esto lo vamos a ganar después con la Guerra del Pacífico, esto está por descubrirse, entonces es como lo que era Chile y la Capitanía General de Chile durante mucho tiempo. Cuando Pedro Valdivia iba a volver a Santiago, se sabe que Sancho ha muerto, entonces se levantan unos juicios contra él, son como 57 juicios, de los cuales todos se absuelven menos los más terribles. Y los más terribles son que tiene un amante, po. O sea, da lo mismo que había matado, da lo mismo que robó el oro, pero que tuviera un amante era una cosa que no se le iban a perdonar. Entonces le dice, si usted quiere ser gobernador de Chile, uno, no puede tomar represalias contra sus enemigos. Dos, o elimina a Inés de Suárez y trae a su señora o no puede ser gobernador y tiene que devolver el oro que robó. Así que manda al mismo Jerónimo Alderete a buscar a la Marina Ortiz de Gaete. Y dice, cónchale, ¿qué hago con Inés? Inés se iba a poner furia, o sea, imagínense lo que iba a hacer. Y la casa con uno de sus mejores capitanes, muy cercano a él, que dicen que la adoraba desde siempre, que es Rodrigo de Quiroga. Este cuadro donde sale espantado, que yo podríamos reírnos y decir que es cuando le dicen que se tiene que casar con Inés, pero yo creo que estaba muy contento. Les voy a hacer un spoiler y es efectivamente Benjamín Vicuña. Yo sé que está súper funado, pero sigue siendo un bombón. Así que aquí está Inés con realmente su segundo marido y aquí está entre los dos para que se emocionen con ver la serie porque sale realmente guapo. Como les digo, para no perder más tiempo, Pedro de Valdivia va a seguir avanzando, se va a dar cuenta efectivamente de quiénes son los mapuches al otro lado del Biobío, que eran aquellos mapuches que no habían sido dominados por el Imperio Incaico. Muere Michimalonco y aquí hace algo que a Inés le espanta, que es que efectivamente le amputa las manos derechas. Ya hay una parte, hay todo un capítulo donde efectivamente Valdivia ya empieza a perder un poco este temple que tenía al principio y le corta las manos derechas a los mapuches, ya, o sea, bastante escandaloso. Funda Concepción, funda Valdivia, La Imperial, Villarrica, Tucapel, Arauco, Purén, y aquí Felipe, Lautaro para nosotros, se escapa. Aquí se escapa. En algún minuto Felipe se escapa. Y si bien va avanzando y fundando fuertes, se va dividiendo el poder del ejército de Valdivia y es acá cuando uno tiene el primer ataque también de Caupolicán, ¿se acuerdan aquel que muere enterrado en la pica? Y después viene Tucapel, donde en Tucapel
el Felipe Lautaro le va a hacer una especie de emboscada porque le destruye el fuerte. Entonces Valdivia quiere llegar a recuperarlo. Lautaro le hace una emboscada y terminan perdiendo. Tucapel es un 23 de diciembre, un 1 de enero. Hay una diferencia de fecha que podrían ser ambas dos. Aquí toman preso a Pedro de Valdivia y no se sabe bien si lo matan al tiro. Las fuentes dicen que puede haber sido 3 días en que le sacaban pedazos de piel y se las iban comiendo, en que lo iban desollando, que finalmente a los 3 días habían comido su corazón y que el cráneo lo usaron de vaso ritual hasta 2 siglos después. Lo importante es que aquí se termina esta invencibilidad española. Ya los españoles acá o sea, los mapuches dicen, ah, son mortales, así que los podemos atacar. En Santiago va a quedar Villagra, porque llega rápidamente la noticia de que Pedro de Valdivia ha muerto. No les voy a contar ahí cómo estaba Inés, porque sufrió a pesar de que estaba con Rodrigo Quiroga. Francisco Villagra queda como gobernador, va a buscar a Lautaro lo pilla con su propia Inés. Acuérdense que Lautaro tenía Aguacolda y lo matan. Ojo que esto es como el inicio de lo que nosotros conocemos como la Guerra de Arauco, que en estricto rigor hay algunos que dicen que dura hasta el día de hoy. Marina, la señora, porque aquí muere Pedro Valdivia, Marina, la señora, venía viajando, no alcanza a ver al marido, así que la última vez que lo vio fue en España, cuando salió como 25 años antes. Es la primera viuda ilustre y le van a dar un solar justo al frente de la iglesia de los franciscanos, donde está la Socorrito, que van a ir a verla, yo lo sé, y se va a quedar ahí. Ella había traído, o sea, cuando se vino, se había comprado un montón de muebles que cuando muere Pedro Valdivia se los quitan porque Pedro Valdivia tenía deuda, así que la pobre llega sin nada. Cuando llega ya el gobernador no es Villagra, es Quiroga, el marido de Inés de Suárez, y ella, Marina, le pide una pensión, le dice, oye, yo al final soy la señora del conquistador de Chile y tú comprenderás que Quiroga le dice, bueno, ese problema mío no lo es, así que no le dan una pensión, pero sí le dan una parcela. Y Villagra dice que vino a encerrarse en su dolor y que efectivamente la primera viuda ilustre de Santiago. Ojo con esto, que lo encontré súper choro, porque ella viaja con su hermano Cristóbal, su hermana Catalina y su hermano Diego. Ella no tuvo hijos, pero sí, de los hermanos son descendientes: Bernardo Higgins, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Augusto Pinochet, Ricardo Lago, Joaquín Lavín, Benjamín Vicuña Maquena, Cano Ibáñez del Campo, Alejandro Foxley, José Miguel Insulza, Sebastián Piñera y el Chino Río. Raúl Silva Enríquez, Patricio Elwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Isabel Allende y Jaime Guzmán. Todos ellos, de los hermanos de Doña Marina, vienen todos estos personajes conocidos al menos de la historia de Chile. Tiene billete, ya yo sé que todos nosotros alcanzamos aquí a tener en la mano un billete de 500 pesos y esa es la estatua de Pedro Valdivia que está en la Plaza de Armas, que es muy interesante porque si ustedes se fijan, el caballo, ¿qué no tiene? ¿Qué le falta? Le faltan riendas y ahí eso es muy simbólico porque es como que en el fondo Pedro Valdivia dirigía él mismo tiene toda una explicación esta estatua que es bien interesante y como la gente yo creo que es bastante ignorante, entonces no le hicieron nada para el estallido social. Yo de haber sabido hubiese quizás sido la primera estatua en destruir, pero quedó perfecta y ahí está. Breve. Mujer Inés de Suárez, como yo les decía, yo creo que ahora ya voy a terminar, no se preocupen. Las mujeres en la historia siempre han estado, solo que como más en anecdótico y hay un estereotipo obviamente de la mujer que está en la casa, que bueno, había que cumplir un rol, no vamos a entrar aquí a discutir con la historia, pero yo creo que ahora ustedes a través de lo que yo les voy a decir al final, la vean como no en una línea propia, sino que dentro de la historia de Chile. Yo les acabo de contar toda una historia donde no está ella, pero sí estaba. O sea, independiente que yo no les quería contar mucho de ella, no podía sacarla. O sea, Inés de Suárez encuentra agua y salva la expedición, salva a Santiago, se casa pues con Rodrigo Quiroga, tiene un papel importante en la construcción de Santiago de Chile. Entonces, no quiero que lo vean como dos aristas, como Pedro Valdivia y Ginette Suárez, sino que traten de aquí ir mezclando para que vayamos entendiendo que si bien la mujer no está en los documentos oficiales, siempre
hemos estado y que no nos definimos solamente por la amante de Pedro de Valdivia, sino que a mí me gustó traer un poco Inés de la Alma Mía, Inés de Suárez, para no verla solo como... Yo le preguntaba a la gente, ¿qué sabéis de Inés de Suárez? Que es la amante de Pedro de Valdivia, pero ¿qué hizo? Nadie sabía ni siquiera cómo se había muerto, ¿ya? Así que un poquito, estos son detalles que yo quería corroborarles, que me habían preguntado que efectivamente viaja con la sobrina, que tenemos que pensar que es una decisión brutal la que ella toma cuando decide salir a buscar a su marido sin saber nada. O sea, realmente a la vida sin plata tiene que hacer servicios domésticos, eh, pero ella se va a ir tomando este rol protagónico a través de lo que ella sabía, de aprender a leer, y como les digo, en general yo la vería como la cofundadora de Santiago de la Nueva Extremadura, porque es súper fácil poner un monolito y una bandera y decir aquí fundo, pero alguien tiene que construir, y quizá ese ha sido uno de los grandes roles también de la mujer en la historia, de construir la familia, de construir el hogar, de construir todo lo que va haciendo quizás un hombre. Aquí entramos, es para verlo de una forma más poética y bonita, em, pero es una mujer que la van a hacer dejar a Pedro de Valdivia, o sea, Pedro de Valdivia lo obligan a dejarla por la influencia que tenía en él. Entonces, cuando a mí me dicen es que no está en la historia, yo digo error. Está demasiado, está tanto que era peligrosa. Por supuesto que tiene el Parque Inés de Suárez, la calle Inés de Suárez y aquí está, miren esta calle, que está Pedro de Villagra, Alonso de Monroy, Pastrana, Rodrigo Quiroga, Francisco Aguirre. Esto es como entre Vitacura y Nueva Costanera donde están todo esto. O sea, todos juntitos. ¿Ya? Así que para que vean que también tienen calle. Y para cerrar, ustedes ya han partido algunos con la serie Inés del Alma Mía, el libro Inés del Alma Mía, que ojo, la serie está basada en el libro, ¿ya? Lo que vamos a hacer nosotros en la siguiente clase es, yo voy a hablar mucho menos, van a participar ustedes, ojalá que tengan un cuaderno porque yo sé que hay varios que son poco tecnológicos, entonces vamos a hacer cuestionario, vamos a tratar de jugar un poco con este personaje para que ustedes puedan hacer ese proceso cognitivo de darse cuenta dónde está y dónde no. Vamos a ver qué es real y qué no de la serie también, ya, vamos, porque hay cosas que no son reales o que simplemente también las series se dan el tiempo de decir, a ver. Quizás Pedro Valdivia lo vamos a hacer que se vaya por otra razón, pero efectivamente no estaba, ya, pero obviamente tienen que acomodarlo porque no puede ser totalmente lineal. Hay un podcast que se llama Pioneras de la República, donde salen todos estos personajes que es bien entretenido y entrevistan a distinta gente. Está en YouTube. Y también Pasajes de la Historia, que es sobre Inés de Suárez, que le viene entretenido. Y en Spotify hay muchos más. Estos son los que yo he escuchado, que los he encontrado choro, pero la idea acá es que ustedes también, si quieren escuchar más y quieren leer más, lean y, o sea, váyanse al baño y en vez de ver TikTok y Instagram, vayan a Wikipedia, leen Wikipedia. Si uno puede pasar ahí por lo menos 10 minutos, o sea, en 10 minutos se alcanza la vida de Inés de Suárez en Wikipedia de este porte. Y ahí los va a tirar al link, a Guacolda, a Lautaro, a... Vayan jugando. Ya, la idea acá es que ustedes puedan jugar con la información, aprendan de donde quieran aprender y que después veamos qué es como la base real. Ya, esa es la idea, que usted en la última clase veamos quién era realmente Inés de Suárez, pero vayan descubriéndolo un poquito ustedes. Así que aquí termino. Espero que al menos el contexto les haya servido. Quiero saber, y esta es una pregunta, como ustedes son los primeros, si, a ver, yo iba a partir contándoles la vida de Inés de Suárez, ¿ya? Como les dije al principio, solo la vida de Inés de Suárez. Nació en Plasencia, cómo fue su infancia, Juan de Málaga, el recorrido. Y hablando con uno de ustedes me dijo, oye, pero no, tenéis que hacer el contexto, porque yo quiero leer en el libro que es Inés de Suárez. Entonces yo les pregunto, ¿esta forma les sirve más para ustedes ahora leer y descubrirla? Y como quizás yo puedo hablar 20 minutos de Inés de Suárez en la próxima clase cortito antes de entrar en esta dinámica, ¿les sirve así? ¿Esto es lo que queremos? Ahí les doy la palabra. ¿Sí? Perfecto. Ahí. Perfecto. Estupendo como lo planteé. Ya. Sí, la idea es preparar el camino, ya, y que ustedes cuando vayan leyendo, a ver, a mí me pasó, los dejo al tiro hablar. Yo me había leído el libro hace como 2 meses, entonces lo agarro y página que abría, y decía, no, o sea, para mí que he estado metida con Inés de Suárez y le he ido estudiando, cada página del libro tenía información, un nombre que ya conocía, algo que ya sabía, o sea, en verdad sirve quizás hacer todo este proceso para que
vayan descubriendo en el libro o en la serie a todos estos personajes. Ahora sí, le doy la palabra. A mí me Dale, parece muy Guillermo. interesante, sí, a mí me parece muy interesante porque nos pone en contexto de los temas relevantes, de la línea histórica, en fin, yo creo que es muy bueno y yo partí con la película y bueno, relaciono mucho lo que tú estás contando, así que el libro va a ser entretenido, así que hay que leerlo, Sí. digerirlo bien y aprovecharlo. Además que el libro parte con el spoiler de que ella le escribe un poco hablando de Rodrigo Quiroga, ¿ya? Entonces también yo dije, ya, no es que yo les vaya a contar, como que ya uno parte y está, y efectivamente Rodrigo de Quiroga tiene una hija mestiza, porque ella también en un minuto en el libro va a hablar, hoy que no me acuerdo el nombre de ella, pero, ay, le habla, que a veces se me olvida la memoria, o sea, esas cosas son ciertas, ¿ya? Son Oye, efectivamente, tú mencionas dime, hartas veces la palabra spoiler, no tengo idea qué es lo que es spoiler. Se habla en como inglés, con, pero no sé cómo la usa. no sé, spoiler es como que te voy a contar algo que no querís saber. ¿Cachai? Como te va a contar cómo se murió. No, pues si tú tenías, es como, ¿cómo se define spoiler? A ver, ayúdenme. Un, No, pero tú la usas ¿cómo la usas? Tú explícanos. para decirte algo que tú, como que te voy a contar una historia previa antes de que las tengáis que saber. Como te voy a Ya, contar el final de la película, es un spoiler. Como, si te hablo de esto, te cuento el final de la película. ok, ¿Cachai? Como está eso. bien. Entonces, esa es mi idea, como de no contarles todo y que ahora ustedes salgan de acá a ver el primer. Ya, aquí están diciéndome que al menos les gustó el formato. Entonces, la idea Uy, sería. Sí, el libro Inés de Isabel Allende es bien Yo me acuerdo que me lo empecé a leer y me dio un poquito de estos libros que me dan insomnio, o sea, que me quedo media pegada y como, hay un capítulo más y no pasa nada, 3 de la mañana, ¿ya? Entonces, tiene esa gracia que son los libros que yo pretendo hacer con ustedes de aquí en adelante. Libre, por supuesto, pero libros que sean de ese tipo, ¿ya? No quiero entrar a libros muy duros de historia porque eso yo me los leo de a poquito, me demoro 4 meses, voy, pero así como estas como novelas históricas, bibliográficas, en que uno no se quiere bajar del barco. Eso es lo que yo quiero, como que no se quieran bajar del barco y que no se quieran bajar ahora y que no se quieran bajar mañana, ¿cachai? Claudia, Sí, oye, sabes que yo ya había visto la serie, y soy fan número uno de Inés, tampoco quiero hacer spoiler, pero sabéis que me empecé a leer el libro y es como una teleserie turca, o sea, es verdad. sí, No, sí, no podéis parar de leerlo, yo hasta me lo llevo a la oficina, debo confesar que ni almuerzo, no salgo a almorzar para leerlo, me quedo encerrada en la oficina y ya me queda poquito para terminar, pero no espero la hora de la próxima reunión para comentar, porque de verdad hay harto sí. que comentar, no quiero decir nada más, pero No, pues, es sí, muy distinto el libro a la serie. Tiene sí, cosas muy similares, pero a mí me está gustando más el libro, debo decirlo. Es que uno se lo imagina, al menos yo me lo imagino, entonces para mí es como muy distinto. La serie es magnífica, está muy bien sí. hecha, pero Y ojo sí, hay que, harto detalle. y la serie está hecha, porque al algo subí y me escribe, me dice, oye, está hecha en hay partes que están hechas acá en Valparaíso, y que efectivamente y hay uno de los personajes que es como un doble y que era el pololo de, me dijo que está hecha ahí en una laguna del paraíso para adentro. Así que tuvimos aquí a los No, es personajes, preciosa. sí. No, es Además que los preciosa la serie. personajes, igual ella es linda, que también influye, obviamente Sí. no era así, y Pedro Valdivia, Ah, aquí sí. somos Por eso te encuentro que es digo, un es una teleserie bombón. turca. Sí, es un bombón. A mí me dan ganas, yo digo, cuando de repente se mete con Inés a la carpa, y yo, digo, ay, Dios mío, sí, qué cosa más rica, Sí. sí. Oye, sí, esa es la Ah, gracia, por eso yo les digo que pololeo con los personajes, porque como que los siento y me los imagino, siempre hediondo, eso sí. Siempre hediondo, sí. yo encuentro que deben haber sido fétido. Imagínate caminando por el desierto que subo yo un día y bajo con olor a ala. Imagínate este otro caminando 4 meses. No, espantoso el olor, pero. No sé si se dan cuenta en la serie que empiezan a mostrarles cómo se les oscurecen los dientes. No sé Sí, si fíjense en ese detalle que se les van poniendo. Claro, porque algunos personajes aparecen y tienen los dientes más sucios. Sí, no habrá habido nada. Así no, pero muy que, bueno. sí. Bueno, Yo, chiquillos, oye, dime. Bárbara, una consulta. Después tú vas a mandar los podcasts, todo eso Yo les que voy a mostraste mandar, ahí. sí, Ya, les voy a mandar. Ahora yo les voy a mandar esta clase grabada a sus mails. Igual, perfecto. como somos un grupo cerrado, se las voy a mandar si quieren que es más fácil el link de YouTube, pero no lo compartan.
¿ya? Porque en el fondo igual esto es mi pega, entonces no lo compartan para mandarles por el grupo. Le mando el link de YouTube con el video y les puedo mandar por ahí mismo el link de Spotify, el link de todo. Les pueden mandando los links dentro del mismo grupo. Por eso es que hice un grupo cerrado para poder mandar abiertamente todas las cosas. ¿Ya? Así que yo les mando todo. Ale, ¿tú tenías alguna pregunta? Perdón, dos Eh, segundos. Ya ahora ustedes pueden irse, ya para que los que se queden, nos quedamos conversando, o sea, para que no, porque yo sé que me pasa un poquito el tiempo, pero era harto. Ahora sí, Ale. Barbarita, el contexto, por lo menos lo que tú preguntabas, a mí me agrada mucho, porque a mí me Ya, encanta armar los puzzles, ¿cachai? ¿No? Yo perfecto. soy dispersa, entonces como que empiezo y me encanta eso, a ver, ¿qué pasaba en Chile? ¿Qué pasaba en Inglaterra? Esto que dijiste de la Isabel de Castilla con el Fernando Aragón, a la par, con Lutero, ¿cachai? Me encanta ir como armando todo ese puzzle, los Borgia, así que te lo agradezco, N, ¿cachai? Porque era una Ya. pega larga que tenía que dar. Y me encanta el contexto. Esta serie, ¿dónde la encuentro? Chilevisión gratis. Ah, Probablemente ya. la única que encontremos, porque el resto seguramente es Amazon, que algo van a tener que conseguirse por ahí por acá, pero esta está en Chilevisión. Voy a volver a mandar el link porque lo mandé Sí, por sí, tú lo WhatsApp. mandaste, sí. Sí, les mandé el del primer capítulo, pero ahí van avanzando ustedes mismos. Perfecto, súper, Sí, gracias. ¿ya? Y también quería aprovechar de comentarles que creo, porque yo tengo que empezar a trabajar para el próximo mes, obviamente ustedes pueden entrar o salir como quieran, y yo estoy pensando en un libro que todavía podamos todos adquirir fácilmente. Yo quiero saber cuántos de ustedes leen en Kindle, si tienen Kindle, ¿sí? Ya, porque hay libros, yo sé que el Kindle eh, son caros, o sea, cuestan sobre los 100.000 pesos, pero evidentemente todo lo que no podemos ahorrar, el libro es un montón, porque valen nada y uno se los consigue. Entonces, también Kindle Yanna yo te lo muestro después, es un aparatito, que Me acaba de esto llegar el sirve. mío. Lo hemos transmitiendo. Ahí, ya. Me Que llegó hoy es, día. hoy día, que son para leer. Entonces, hay libros, por ejemplo, yo me encantaría que leyéramos uno sobre Shackleton, que vale 40 lucas y hay que traerlo a España. Y es un libro que ese sí que me lo leí en 3 días porque era una cosa que es una maravilla de cómo está escrito. Entonces, de repente, teniendo la opción, sabiendo que existe la opción de Kindle, o al menos en un tablet que puedan leerlo, es mucho más fácil para mí pensar en un libro. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes me podrían decir, me lo pueden decir igual por interno, todo, si yo puedo contar con que trabajemos con Kindle eventualmente o con un tablet. Mi hermano, por ejemplo, que se puso a leer, se lo bajó en un tablet y bajó la aplicación Kindle. Ya, o sea, también se puede. Obviamente yo creo que es más complicado porque por los ojos, porque estos son especiales. Si ustedes se fijan, es solo en blanco y negro, entonces es como un libro. ¿Ya? Y yo era de la gente, nunca voy a tener un Kindle, el libro a papel no tiene, no hay hoy día. O sea, sin esto, o sea, yo me meto en la cama con el guatero y leo así, ta, 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 y solo aprieto acá. Entonces es una cosa que puedo leer, leer, leer. Yo tengo esto en la cartera. Entonces, de verdad que a mí me cambió la vida. Yo hice la inversión que me costó, pero me cambió la vida. Entonces, también, como les digo, para la próxima estoy pensando, aquí termino, yo sé que me estoy extendiendo. Para poder cerrar un poco la época, entender mejor qué está pasando España-Portugal, me encantaría hacer Magallanes desde esa arista. Yo sé que en algún minuto vimos Magallanes nosotros, pero como el viaje, pero tomarlo como el contexto de exploraciones y de España. Y hay un libro que es de la Patricia Cerda que es conseguible en cualquier librería y que está también en Kindle. Entonces, quizás podría ser como para cerrar y después ya nos podemos cambiar de época. Después ya nos podemos cambiar a otra parte y hacer otras cosas, pero de repente ir como con dos personajes un poco de la mano para que nos cuaje realmente todo el, todo el mono, al menos de esa época. O sea, también podemos hacer en corte. O sea, ustedes saben que me encantan los exploradores, pero yo me voy a leer ese libro, me lo voy a partir hoy día, el que tengo en mente, para ver si es que me atrapa. ¿Cómo me atrapa? Si no me atrapa, lo dejo, ¿ya? Pero eso, si tienes la posibilidad de conseguir. A ver, yo este Kindle me lo compré en una subasta. O sea, hay subasta en Kindle y en vez de costarme, no sé, 160 me costó 100. ¿Ya? Entonces, hay opciones para de repente para que busquen, porque de verdad que les va a cambiar la vida, porque los libros, yo sé, entiendo el amor al papel, pero sí. Sí, no, de todas ¿Ya? maneras. Bárbara, Sí. el de la Dígame. Patricia Cerda, el mestiza, Mm, mm. ¿no? El mestizo a mí me gustó.
pero es como una historia, sí, lo podríamos también leer, pero este se llama Cruz del Sur. No, es que yo quiero, Ya. ya, no quiero meterme nuevo con mi chivalón con los mapuches, sino que me quiero ir a Magallanes, al viaje a Magallanes, que creo que la Patricia Tecerda tiene ese libro que es muy Mm. humano y que te cuenta todo, porque nosotros sabemos de Magallanes que en el fondo cruzó y como que lo hubiesen mandado, y en verdad hay todo un enredo, no le reconocieron nada, las coronas se pelearon, Sebastián Elcano, que uno nunca sabe qué pasó después, hay todo como, hay otra teleserie turca detrás de todo este enredo. ¿Cachai? Entonces, eso es lo entretenido. Que hay mucho más de lo mismo que Inés de Suárez, que uno no tiene idea que defendió con las cabezas a Santiago. Esto es lo mismo que tú decís, sí, Magallanes descubrió el estrecho. Pero a ver, amiga, hay mucho más. Y España tiene un enredo ahí con qué descubrió quién, ¿cachai? Entonces, como abrirnos a esa posibilidad. Pero como les digo, lo voy a empezar a leer. Si me atrapa, seguimos. Si no me atrapa, busco otra opción. ¿Ya? Oye, Bárbara, yo tengo una pregunta para la Clau. Dígame. Clau, ¿tú qué me Ay, espera, aconsejas? ¿Me dime. leo primero el libro y veo la serie o veo la serie y me leo el libro? Oh, es que no te puedo decir, es que son las dos buenas. Yo te juro, cuando vi la serie, ni idea del libro. Debo confesarte, Bárbara, que ni idea que la había escrito la Isabel Allende. Yo vi la ¿Ya? serie, debo confesar, porque mi pololo es español, es de Toledo. Entonces él ya se sabía más la historia que yo, una vergüenza eso. Primero que todo, y entonces vi la serie y es fantástica. Vete la serie y después léete el libro. Ahora también está en audiolibro, yo también lo tengo. Sí, Y el de Magallanes, ese que tú dijiste, lo acabo de ver y está con audiolibro, que cuando uno va también. manejando, la verdad que depende si te gusta la voz o no, también hay que decirlo. Pero sí, Ale, vete la serie, es súper digerible, te la podéis ver en un fin de semana, no sé, yo me la vi en 2 días, me la vi entera. Sí. Perfecto, ya, Oye, súper, gracias. me quedan dos capítulos y no quiero verlos porque me da pena que se me Ay, acabe. sí, Sí, qué atroz, como sí. que voy como que la veo en el almuerzo como da 20 minutos, como ya, Sí. como que sí. Oye, Ale, lo que yo también hice un poco fue partir leyendo y ver cómo mezclado. ¿Cachai? Como que iba viendo, porque también efectivamente acá la idea es que aprendamos, por lo tanto, si hay spoiler no importa, y cuando uno ve y escucha y lo ve dos, tres veces, te va quedando, ¿cachai? Entonces, de repente arriesgate a ir en paralelo, veis un capítulo. Sí, yo lo hice en paralelo. Yo cuando lo empecé a ver lo hice en paralelo, después me terminé el libro y me quedan los capítulos de la serie que me lo estoy viendo. Me da pena, me da pena. No quiero perder a Pedro, le debo mentir, no quiero perder a Pedro. Sí, así que, así que háganlo un poquito en paralelo. Sofía, ¿tú tenías algo que decir? ¿No? Ya. Estamos claros entonces, chiquillos, que para las primeras sesiones no es necesario que vengan leídos porque algunos estaban desesperados, que no habían leído. La idea es que pueden llegar en blanco, pueden llegar como quieran. Y justo este mes tenemos 3 semanas entre una y la otra, así que para el próximo mes, dependiendo lo que quieran y la propuesta, vamos a ver ahí las fechas para tener por lo menos unas 3 semanitas, yo creo, en que se pueda leer el libro, porque no todos leemos igual de rápido, no todos hacemos todo igual, entonces que haya tiempo, ¿ya? Quizás si es que yo establezco, quizás lo vamos a tener que hacer más junto, el 30 y el 6 como la semana así súper pegada, pero otra pregunta, ¿les acomoda a ustedes esto que sea una vez al mes, un libro mensual, o que sea menos? ¿Podríamos hacer uno cada dos o alcanzamos? Una pregunta, porque, perdona, en Sí, definitiva, vamos a revisar el libro a fin de mes. sí, Entonces, quien no empezó el libro tiene 15 días para leerlo. exactamente. O sea, para mí eso está bien. Porque está, claro, empezamos a leerla, nos avisaste sobre la película y la hemos podido ver, pero no Sí. siempre va a haber una película. A veces va a haber, no vamos a Estoy, tener película, estoy vamos a tratando que tener, sí. siempre va a haber una Sí, película. sí. Estoy Ya, ok. tratando de, por lo menos, en la primera etapa, que nos acostumbremos a leer y todo, que haya película y que haya serie. Hernando Ya, Magallanes tiene una serie. Olvídense lo que me costó también. O sea, sufrí. Me costó dejarlo. El último capítulo lo vi cada 5 minutos y la del Hernán Cortés. Es que ustedes se mueren lo que es la serie Hernán Cortés. O sea, ya. aquí tenemos. No, pero estoy tratando, Guillermo, puntualmente con este club que haya película. Ya, para mí ¿Cachai? está bien cómo lo tienes Sí, definido. Yo estoy sí. bien. Shackleton, por ejemplo, que es el otro que ya es de 1914, que el que va a cruzar la Antártica a pie, porque ese sí que está descerebrado, también tiene película. Y película nueva, ¿cachai? Una película que es brutal. Es película, película, no es serie. Entonces estoy tratando de que todos los personajes que veamos tenga ambas dos. ¿Ya?
A ver, si hay uno que no tiene, pero en general hay, siempre hay. Obviamente no de 1750 porque son del terror. Pero voy a tratar de que sean con ambas cosas, para que pues, la idea es que aprendamos con todo y no solamente con una sola cosa. Ya, chiquillos, como les dije, nos vemos entonces, ahí vamos a estar definiendo las fechas, nos vemos el 30. Si es que ustedes quieren seguir y le damos con el libro Magallanes, podríamos seguir el 6 y el 27 y así tenemos 15 días al menos para leerlo. Voy a corroborar durante el mes. Vamos a tener que ir siempre un poquito pensando en qué seguimos leyendo. Eh, y tienen ahora, claro, ahora ya son 3 semanas. De aquí al 30 estamos a 9, son 3 semanas. Ya, así que Estoy estresado ya. disfruten. Bueno, sí. No, sí, Estoy bien, está entrete. son libros que que ojalá circunden las 300 páginas, no más, porque he encontrado unos brutales que son 600 páginas. O sea, yo me demoro un mes. Entonces, ese lo podríamos dividir si es que fuera extremadamente necesario, pero por ahora yo creo que libros más cortitos y de lectura rápida, ya que sean esos que tú leí en el baño, que leí, sí, eso, ¿ya? Cualquier pregunta, cualquier duda me la hacen. También si tienen dudas pueden escribirle en el grupo porque quizás la duda que tiene uno la tiene otro. La idea, eso sí, no es matarnos en el grupo cómo estamos, cómo estáis tú. No, o sea, pues, preguntas, no saluden. Esto, pa, ¿ya? Porque yo sé que los grupos molestan, así que sí, mientras menos, mejor, ¿ya? Y yo mañana les voy a mandar todos los links explicados cuál es cuál y la clase grabada. Y también yo creo que entre mañana y pasado les voy a definir qué día la repito por si alguien la quiere volver a ver y para los que no estuvieron la próxima semana. ¿Ya? Eso, estoy Gracias. muy contenta. Adiós. Muchas gracias Ay, por estar sí. aquí. Gracias, Sí, Bárbara. Gracias, Te que estén Bárbara. pasaste. muy bien. Chao. Chao, Chao. chao. Que Bye. estén Chao, bien. Chao, gracias. Angélica. Chao.